Vamos a abrir este tema, horror, conmoción y muerte en la Bulaye. Lo mató un niño de su misma edad. Esto pasó hace días nada más. Es un hecho que conmocionó al país. Joaquín tenía 14 años y lo mata un niño L, de su misma edad. ¿Qué le pasa a un niño de tan solo 13 años por su cabeza, ¿no? Para llegar a esto. ¿Cómo se explica? Si es que tiene una explicación, ¿no? Tal cual. Si es que tiene una explicación. Y buscamos ayuda siempre para poder entender por dónde va la cabecita nuestra como seres humanos cuando pasan estas cosas. Y claro, cuando nos estremece que sea una persona de tan corta edad la que haya dado muerte a un chico, además de su misma edad. Está con nosotros nuestro querido médico psiquiatra Benigno Gutiérrez. Benigno, ¿cómo va? Buen día, gracias por acompañarnos siempre. No solamente hoy en estos temas que son tan difíciles de digerir, ¿no? Sí. Primero está el impacto. Y después sobreviene este momento que intentamos que sea, no sé, saludable, digo, para poder analizar por dónde va la cosa. ¿Qué puede pasar en la cabecita de un niño para que se provoque esto? A esa edad, más que en otras edades, o hasta esa edad, digamos, desde el momento del nacimiento, lo que prepondera es la tendencia a la imitación. A la imitación. Que la tenemos todos los seres humanos a lo largo de toda nuestra vida. En gran parte de lo que nosotros hacemos no nos damos cuenta, pero son cosas que hemos visto en otros o imitamos en otros o en determinadas circunstancias. Creo que hoy lo que puede estar funcionando, porque nosotros no conocemos en detalle esta situación, ni conocemos la familia ni nada, pero yo pienso que lo que puede estar influyendo enormemente es la tendencia que hay, lógicamente, a esa edad, a copiar cosas, que ya se ha visto porque hay estudios hechos por la Universidad de Nueva York, en Manhattan, en Nueva York, donde los chicos que están jugando con jueguitos electrónicos donde prepondera la agresividad, esos chicos después tienen conductas agresivas mayor que el resto de los demás. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que está ocurriendo en nuestra sociedad y que no sé si acá se habrá metido o no? En nuestra sociedad hay un incremento enorme de la agresividad en todos los sentidos, no solamente cuando media un fanatismo de determinadas características, ya sea religioso, político o deportivo, sino que tienden a creer que están jugando y porque es como un juego de la imitación. Pero se le agrega una cosa que también hoy se sabe, que es que se está utilizando a estos chicos por medio del narcotráfico, que uno no sabe si está metido acá o no está metido, porque hoy en los hospitales psiquiátricos o en los pacientes que habitualmente antes se tenían los diagnósticos tradicionales, hoy se le agrega casi a todos ellos la poliadicción. Entonces se ha metido un factor que descompagina muchísimo más o descontrola el comportamiento y sobre todo el comportamiento agresivo. Entonces yo creo que en el caso de una persona de esta edad, este tipo de conductas, que uno las puede encuadrar como conductas de tipo psicopático, sin llegar a diagnosticar completamente a la personalidad como una personalidad psicopática, sino conductas psicopáticas. ¿Qué sería una conducta psicopática, Doc? Y la conducta psicopática es no tener en cuenta absolutamente nada las necesidades del otro, en tener tendencia a satisfacer el impulso preponderantemente sobre la reflexión o sobre el afecto que se pueda tener con la otra persona, que sería un poco este caso, porque si supuestamente estos chicos han sido amigos, han compartido muchas cosas, uno ve que hay una historia emocional en común que tendría que jugar algún papel. Y en este caso desaparece y prepondera la agresividad y la impulsividad. Pero es algo que puede aparecer de repente, como en este caso, porque uno a veces no entiende no solamente la edad tan pequeña, 13 años, sino que tienen toda una historia de amistad
y que de repente uno dice, le agarró un brote, por decirlo de forma mundana, ¿no? Eso está muy bien el término, porque eso será lo que tendrán que, los que hagan de peritos, en este caso, van a tener que hacer lo que se llama un diagnóstico diferencial, que les puedo dar algunas pautas de eso, pero lo dejamos para no confundir. Pero esa historia en común, justamente, siempre tiene algún peso, como puede ser entre hermanos, por más que tengan celos y envidias. La conducta psicopática va a ser aquella donde, a pesar de toda esa historia en común, a pesar de todos esos afectos vividos en común, va a preponderar la agresividad y va a preponderar la satisfacción de algún tipo de impulso que el sujeto tenga. Vale decir, eso es lo que hace que las conductas psicopáticas tengan la característica de ser reiterativas y que perseveran en lo destructivo, perseveran en lo inútil y en lo destructivo. No te quiero sacar de tema, pero déjenme que les cuente algo que pasó, digo, porque puedes quizás sumar alguna, no sé, alguna lectura. Fue exactamente antes de ayer, aquí frente al canal, en calle Garibaldi. Estoy a metros manteniendo una llamada telefónica y veo que se detiene un auto conducido por una persona muy joven y una moto también conducida por una persona muy joven. Se había entrenzado una discusión tremenda, él ya se bajó de la moto, quien estaba en el auto amenazaba con bajarse también, discutían no sé quién había encerrado a quién, bueno, yo veía en una escalada la discusión, en un momento quise intervenir, mucha gente ya se había detenido, muchos miraban la situación, no decían nada, yo les decía, párenla, están deteniendo mucha gente, no pasó nada, perdónense, yo le gritaba cosas de la vereda y no escuchaban, digo, estaban enfrascados sin que el contexto importara en absoluto. En absoluto. Otra persona después también se agregó como queriendo separarlos. No escuchaban nada. No hacía... Digo, ¿puede pasar esto también en un niño que de pronto, en este caso estaban como en solitario, creo, los dos, quien mató al otro de misma edad, los dos, amigos supuestamente desde más chicos? ¿Puede pasar eso que se aísle tanto una persona, no importa la edad que tenga, para poder provocar este clic y sea que esté copiando o no, vaya a por todo y mate a la otra persona? Sí, claro, porque por algo se dice que las pasiones se padecen. O sea, se padecen no en el sentido de que siempre sean negativas, sino en el sentido de que tienen una fuerza mayor a lo que podría ser la propia decisión. Y entonces las pasiones nos arrastran, las pasiones se padecen. Y las pasiones no son solo el amor, el enamoramiento, los besuqueos. Las pasiones son también la ira, la hostilidad, la violencia extrema. Y en un chico es mucho más probable todavía que ocurra que en un grande. Es más, cuando uno en un grande ve este tipo de comportamiento, uno dice, qué inmaduro también tiende a decir eso, ¿no? Es decir, porque uno, sin haberse puesto a estudiar ni nada por el estilo, le da como un margen a el que es menor, le da un margen de probabilidades. Precisamente por eso, aquí uno... Creo que conviene hablar de conductas psicopáticas y no de personalidad psicopática ya consolidada. ¿Por qué razón? Porque todavía existe un margen de probabilidades de corrección de cosas. Aunque esto suene muy triste para la familia que han sufrido la muerte de esta persona. Benigno, un poco voy en línea con lo que decía Anita. Este chico, el que mata, ¿no? Sí. El niño L, por llamarlo como lo están llamando los medios y como se debe hacer, porque es menor. Él dio signos, mostró agresividad en otros momentos. Este chico dio signos de que él era así, que podía ser capaz de matar a un amigo sin problemas, como lo hizo, o no. Porque si no, puede haber otros niños encubiertos de esta forma en que de la nada pueda surgir esto. Uno no tiene que caer tampoco en aterrorizar a toda la gente pensando en que hay niños que están a punto de explotar y van a ser un desastre. Eso no es así. Pero puede ser que en este caso, porque yo por lo menos en lo personal no conozco la historia. Y como uno no conoce la historia, es muy difícil ser muy terminante, porque justamente las características de personalidad se diagnostican a través del tiempo y por la evolución. Vale decir, si uno pudiera rastrear, o las personas que tienen que intervenir en esto, pudieran rastrear
comportamientos de esta característica, sin haber llegado a esta situación, por supuesto, pero donde prepondere en esta persona las conductas hostiles, destructivas y perseverantes en eso, uno podría decir que lamentablemente estaría un poco casi avisorando cómo se va conformando una personalidad que ha causado un gran daño, ha causado un gran dolor, pero que también va a ser muy destructiva para consigo misma. Benigno, como padre tengo millones de preguntas para hacerle, ¿sí? Porque uno como grande tiene que proteger a los chicos, a sus hijos y demás, y dicen que fallamos. Mi pregunta, en la mentalidad de ese chico asesino, porque lo es, ¿él es consciente de que ha sido asesino o es para él un juego? ¿Cómo trabaja esa mente? No, esto se da también en los adultos, ¿no? Cuando las personas están convencidas de que tienen una razón, no es que no sepan lo que están haciendo. Lo que pasa es que surge una especie de autojustificación, no se pone a elaborar eso, no es que lo... Porque eso es instantáneo. Perdón, Benigno, sumo a Rodo, porque justo me surgió también la pregunta. Digo, este chico es consciente y eso a mí me da miedo, sinceramente lo digo, porque hablamos de un niño, sí, un niño, pero un niño que mató, que después mintió, que ocultó, que él sabía perfectamente lo que había hecho. Por eso digo, o sea, él después, al querer modificar lo que había sucedido, él estaba consciente de que había matado a un amigo. Tiene que ver con una cuestión de supervivencia del ser que entiende. Pero en el momento en el que él hace eso, por eso estoy tratando de vincular todo lo que estamos hablando y demás como para tratar de entender. Pero usted dice, acá hay una cuestión que los chicos ven y copian. Sí. Ve un juego, copia. Sí, sí. Pero él quizás no era consciente de que una cosa es un juego y la otra es la realidad. Hay una disfunción de lo que es real y lo que no, o ¿cómo qué pasa? Consciente lo es. ¿Por qué lo puede uno decir? Por la evolución posterior, justamente, porque uno en la personalidad lo que analiza no es el hecho justo en ese momento, que es lo que se llama el corte transversal, sino el corte longitudinal a través del tiempo. Sí, después de los acontecimientos, que es donde uno podría presuponer que va a operar la culpa, y que necesariamente, si uno se pelea con alguien que uno quiere, después uno se queda mal, aunque le gane la pelea al otro. Uno se queda mal, porque uno en el fondo tiene una cuota de culpa que lo lleva a la corrección de la cosa. Que puede haber sido cuando él confesó, porque entiendo que él confesó. Claro, en un momento que podría haber sido eso, pero la participación de ocultamiento posterior está haciendo observar, por lo menos, y reflexionar sobre un tipo de ocultamiento donde hay una comprensión de la intencionalidad. Ahora, Benigno, una personalidad psicopática, más allá de este caso, o las personalidades, quizá una conducta psicopática, ¿se nace así o se va conformando en el tiempo por todo lo que vos has ido nombrando? Porque uno también dice, esta persona, este niño, ¿nació de esa manera de alguna forma o no? ¿O estuvo impregnado por millones de situaciones que le hace tener este tipo de personalidad que puede terminar quizá en algo así, más allá del caso, ¿no? La personalidad es una cosa y las conductas uno podría separarla. Bien. ¿Por qué y para qué, digamos? La personalidad se advierten dos cosas fundamentales, lo que se llama el temperamento y el carácter en la personalidad. El temperamento es lo que viene dado desde la genética, las características con las que uno nace, y que da lo que se llama la disposición, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, la disposición, para ponerlo en términos más sencillos, ¿no? Algunos tienen la disposición desde el chiquito de reírse con todas las personas y otros tienen la disposición de ponerle mala cara a la gente desde chiquito y lo tienen toda la vida. Eso es genético, digamos. No se llama genético, se llama disposición. ¿Por qué razón? Porque es como uno está dispuesto, o pongámoslo en un término mucho más sencillo, en el fútbol. Todos queremos jugar al fútbol, pero no le pegamos como Messi, verdaderamente, ¿no? Es decir, tenemos la disposición, pero
Eso es lo que se llama disposición para diferenciarlo de un mandato genético que sería imposible de modificar. Me queda la última pregunta como padre. Pero, perdón. A ver, sí, para terminar de redondear el concepto. Y otro lo que es el carácter. El carácter es aquello que se logra en base a todas las cosas vividas y los acontecimientos de la vida de relación. La sumatoria de eso da lo que se llama la personalidad. Es decir, que se va conformando a lo largo del tiempo, donde en lo que sería el carácter juega mucho lo de la imitación. Eso sería caracteropático, le llamamos nosotros, no psicopático. Lo psicopático es más la disposición, mientras que lo caracteropático es lo que se agrega de lo que a uno le toca vivir, claro, ¿no? Entonces, en base a eso, uno va haciendo, sin querer, un poco al tanteo, como es la vida, va haciendo o teniendo determinado tipo de conductas. Claro. Algunas conductas resultan de tipo psicopático que por propia capacidad del sujeto las corrige o por buena participación de los de afuera también las corrige y no se consolida como una personalidad psicopática, sino como un acontecimiento en un momento determinado de conductas psicopáticas. De ahí que tenga tantísima importancia la familia, ya que se sacó acá el tema de la familia. Ya desde la época de Hipócrates, hace más de 2400 años, siempre se ha tenido en cuenta que para cualquier tipo de tratamiento médico es muy importante el paciente, lo que se haga con el paciente, pero la participación de la familia, porque nadie es una isla, porque todos, de alguna manera, aún nuestra propia personalidad está impregnada de los vínculos. Así que hasta ahí llego, no digo más para escucharte tu pregunta. Lo último, muy cortito, ¿hay manera de ver algún indicador? Sí, claro. Como padre, digo. No, sí, bien. Como padre yo creo que hay muchas maneras y es justamente yo, ya que salió el tema, creo que es uno de los temas de hoy. No digo de esta familia ni de este chico porque yo no los conozco y a lo mejor si uno lo quiere trasladar a ellos, uno es ofensivo sin merecérselo. Claro. Hoy lo que se da como una cosa, ya pongamos en un aspecto más general y no a todo el mundo, pero hoy se ha puesto un poco como de moda hablar mal de la familia, escupir sobre los padres, desvalorizar los mandatos con los cuales se maneja uno en la vida. Y esas cosas son importantísimas para conformar la personalidad de alguien, de cualquiera. Cualquiera de los que pueda estar escuchando y que sea grande sabe perfectamente cuántas veces se acuerda de aquello que le dijeron el papá y la mamá. Y no porque sean ni pollerudos ni nada por el estilo, sino porque las experiencias vivenciales que uno tiene con el mundo de los valores se logra en el mundo de los afectos del padre y de la madre, que no se logra en otro lugar. Y que hoy, por desgracia, tanto sea en las películas, ustedes lo verán, todo el mundo lo puede ver en las películas, cómo se habla mal de la madre, se habla mal del padre, se los desvaloriza completamente, sin que nos queramos poner en situaciones de tradicionalistas. Lo que ocurre es que el ser humano nace con una necesidad de apoyo permanente, no solo en lo biológico, porque le dan a mamar, si no, no podría vivir, sino en lo emocional, y eso durante toda la vida, porque todo el mundo necesita un apoyo y un apoyo en el que se pueda confiar. Bien. Por supuesto que hay malos padres y hay malas familias, pero en términos generales, los padres y las familias son importantísimas. Entonces, hoy, ¿qué está ocurriendo? Que muchos de esos chicos están desmaternalizados, por decirlo de alguna manera, carentes de la protección y del cariño materno. Y son presa fácil de todos estos narcotraficantes que sí son psicópatas, que están metidos en el mundo de los negocios, de la mayor suciedad del mundo y de la criminalidad mayor del mundo, porque supera a cualquier epidemia esto, supera al COVID, supera al SIDA, supera a todo. Hoy, la verdadera epidemia mundial, casi como una devastación,
son las drogas. Y las drogas no se mueven solas, porque las drogas están en algún lugar. Las drogas las mueven los narcos. Y estos narcos traficantes o narcodrogadores lo que hacen es utilizar y destruir a las personas. Entonces, un elemento de protección sumamente importante para este tipo de conductas descontroladas, de las que después lloramos, pero tarde y que no tienen ningún valor, sí son muy útiles si se actúa a nivel preventivo. ¿Y quiénes pueden hacer la prevención? Esencialmente los padres, las familias y la revalorización de esos vínculos, porque esos vínculos son únicos en la vida, únicos. Aún las personas ancianas que saben que sus padres se han muerto, en el momento de morirse de quienes se acuerdan es de la madre. No se acuerdan de cualquier otro. Claro, claro. Y aún en las cárceles, que yo acá lo he visto, las personas que están condenadas y cuando llega el horario de las visitas, las que van con unos bolsos y la pobreza y la vejez y el sufrimiento a visitar a sus hijos condenados son las madres. Claro. No van los que los indujeron al crimen, no van los que los indujeron a la droga, van las madres, bien o mal, pobres o ignorantes, pero están. La importancia de los vínculos, Dios mío. Benigno, siempre es hermoso charlar con vos porque nos abrís tanto la cabeza. En algún momento vamos a hacer un programa solo para hablar con vos, te lo prometo. Gracias, Benigno. Gracias a ustedes. Como siempre, Gracias, un gustazo Benigno. recibirte en el programa. Un placer. Como siempre, gracias.